El tema mío que me dieron para que pueda presentar es el tema de la humildad. Este tema lo saqué, ¿verdad?, de la semana 52, del tema la humildad, ¿verdad?, de este manual del cenáculo, el segundo tomo. En base a eso hice un resumen y esta presentación. Los temas más o menos que voy a hablar se refieren a la humildad como definición. Hablar de lo que es la verdadera humildad sería un segundo punto. Un tercer punto sería la humildad crea dudas. Un cuarto punto sería la humildad hace que se saque provecho del sacramento de la confesión. El quinto punto sería la humildad no es un signo de debilidad. Y por último, el sexto punto, prácticas de la humildad. Bueno, para comenzar, la humildad, la definición. La humildad es la virtud que reconoce nuestra dependencia de Dios. Es incluso la virtud que más complace a Él y también la más importante para nuestro crecimiento espiritual. En relación a esto, del diario número 1415, dice Santa Faustina, cuenta: en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, antes de la Santa Comunión, he visto a la Santísima Madre de una belleza inconcebible y sonriéndome me dijo: hija mía, por mandato de Dios he de ser tu madre de modo exclusivo y especial, pero deseo que también tú seas mi hija de modo especial. Deseo, amadísima hija mía, que te ejercites en tres virtudes que son mis preferidas, que son las más agradables a Dios. La primera es la humildad y todavía una vez más, humildad. La segunda virtud es la pureza y la tercera es el amor de Dios. Esas son las más agradables. Siendo mi hija, tiene que resplandecer de estas virtudes de modo especial. Tras la conversación me abrazó a su corazón y desapareció. Eso lo dijo Santa Faustina. Bueno, en relación a lo que le dijo nuestra madre, entonces, las virtudes preferidas por Dios, que son agradables a Él, son tres. Pero hay una en la que la madre repite 3 veces. Y eso se refiere a ¿qué cosa? A la humildad. También por la importancia, y lo pone en primer lugar también. Al ponerlo en primer lugar, queriendo decir con eso de que es la virtud preferida de Dios. La segunda virtud es la pureza y la tercera es el amor a Dios. Son las tres virtudes que más agrada a Dios. El siguiente, por favor, hermano. Diony, ¿verdad? Dice, sí, hermano Oscar, sí. Gracias. Bueno, en el diario 55, también sobre el tema de la humildad, dice Santa Faustina. En otra ocasión, Santa Faustina escribió: humildad y siempre humildad, porque por nosotros mismos no podemos hacer nada. Todo esto es solamente la gracia de Dios. Diario número 55. Bueno, con esto nos está diciendo, ¿verdad?, la importancia que tiene la humildad para Dios. Nos dice la Santa Madre, nuestra Madre,
la Virgen María, y también acá Santa Faustina lo vuelve a repetir de nuevo. Y lo vuelve a repetir de la misma forma que lo repitió también nuestra Madre, la Virgen María. Por esa importancia que tiene la humildad a través de lo que es la gracia de Dios. Bueno, ejemplo de humildad. El ejemplo más vivo y palpable de la humildad fue la Santísima Virgen en la Encarnación. Cuando respondió al arcángel Gabriel, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. Fíjense, hermanos, que ella podía haber dicho, ¿verdad? En realidad, porque no conocía qué es lo que estaba pasando hoy, qué es lo que le estaba proponiendo el arcángel Gabriel. Ella podía haber dicho, yo no me lo merezco, ¿por qué a mí? Entonces, eso tendría, si ella llegaba a decir eso, eso iba a ser como una falsa humildad. Y para que tengamos en cuenta lo que es una falsa humildad, yo les agregué aquí una lectura del libro de Zacarías, creo que es. Sí. Dice, y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías, viéndole, y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos, porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Continúa diciendo, y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en días. Y respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, estoy delante de Dios y soy enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y he aquí, estarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto sea hecho, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Como ustedes ven, hermanos, aquí hay una gran diferencia a lo que fue la respuesta de la Virgen María cuando vino el arcángel Gabriel, y también la respuesta aquí de Zacarías, también con la duda que él tenía del poder de Dios. Y ahí se ve claramente, hermanos, lo que es una falsa humildad. Bueno, vamos a entrar entre lo que son ahora las características. ¿Qué es lo que crea? ¿Qué es lo que hace la humildad? Y vamos a ir hablando con algunas ciertas características. Dice, la humildad crea dudas. El siguiente, por favor, Diony. ¿Ya? No sé si encontraste, ¿verdad? Bueno, dice, la humildad crea dudas. Santa Faustina muchas veces luchó contra las dudas de poder llevar a cabo todo lo que el Señor lo estaba pidiendo. Ella luchaba contra sus dudas. Ella decía, ¿por qué a mí? Yo,
que no tengo prácticamente educación. ¿Por qué a mí me tiene que dar esta tarea? Ella pensaba dentro de ella, ¿verdad? Y bueno, y dice así en una parte del diario 464. Santa Faustina dice, durante una meditación sobre la humildad, me volvió la vieja duda de que un alma tan miserable como la mía no cumpliría la tarea que el Señor exigía. En el mismo momento en que yo analizaba esa duda, el sacerdote que predicaba los ejercicios espirituales interrumpió el tema de la prédica y dijo justamente lo que yo tenía en duda. Es decir, que Dios elige generalmente a las almas más débiles y más simples como instrumento para realizar sus obras más grandes. Y esta es una verdad incontestable. Veamos a quienes eligió como apóstoles. O veamos la historia de la iglesia. ¿Qué obras tan grandes realizaron las almas que eran las menos aptas para hacerlo? Porque justamente en esa forma las obras de Dios se revelan como tales. Cuando mi duda se dio completamente, el sacerdote volvió al tema sobre la humildad. Diario número 464. Como ustedes ven, hermanos, aquí con este ejemplo que ella misma cuenta, ¿verdad? De una experiencia que ella tuvo en una charla de un sacerdote. Ahí el Señor le contesta y le da seguridad y confianza a ella en esa duda que ella tenía sobre el porqué de que ella es la que iba a ser la elegida del Señor para que lleve ese mensaje al mundo. El siguiente, por favor, Diony. Bueno, ¿Está bien ese hermano Oscar? ¿Perdón? ¿Está bien esa filmina o sigo La adelante? humildad hace que se saque provecho del sacramento de la confesión. Es el siguiente. ¿Está bien? ¿Lo tenés ahí? En la número 12. La número 12. O 11 creo que es. Usted lo ve en la filmina que está al frente. ¿Usted lo ve? No, la anterior a esa. La que sigue es. La que sigue. La siguiente. La siguiente, por favor. Ok, ahí está. La ¿Ahí? humildad, ahí está, esa es. La humildad es otra característica también, ¿verdad? Que podemos ver de lo que es la humildad, para que conozcamos realmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el ser humilde? La humildad hace que se saque provecho del sacramento de la confesión. Esto lo hacemos todo en base a qué cosa? A las experiencias de Santa Faustina. Ella a través de su experiencia nos cuenta a todos nosotros para que nosotros podamos también poder conocer realmente lo que es la importancia del ser humildes. Entonces acá habla de qué cosa, de la humildad que hace que se saque provecho del sacramento de la confesión. Y Santa Faustina nos aconseja la apertura y honestidad al acercarnos a la confesión. Dice el diario número 113. El alma no saca el debido provecho del sacramento de la confesión, sino es humilde. La soberbia mantiene al alma en la oscuridad. Ella no sabe y no quiere penetrar exactamente en lo profundo de su miseria. Se enmascara y evita todo lo que podría sanar. Hermanos, estas palabras son ciertas, porque el alma tiende a evitar el malestar de ahondar en las profundidades de nuestra miseria. Y haciendo esto, no crece espiritualmente.
hay veces que muchos de nosotros, ¿verdad? Por A o B motivo, cuando vamos a confesarnos por ser un sacerdote, que sé yo, conocido, no queremos contar nuestros problemas, no queremos contar nuestros pecados, ¿verdad? Algunas veces inclusive escondemos. Y sobre esto justamente trata el tema de la humildad. Aquí Santa Faustina está diciendo, uno tiene que ser humilde, ¿para qué? Para poder hacer una buena confesión. Siendo uno humilde, uno prácticamente se descarga frente al sacerdote, que es el que en ese momento está recibiendo justamente todo lo que nosotros decimos. Y atrás de él está Jesús mismo, que está queriendo luego perdonar de nuestros pecados. Entonces, uno de los obstáculos que nosotros tenemos cuando no somos muy humildes es justamente que no sacamos un buen provecho de la confesión. Y eso lo decía Santa Faustina. Para tener una buena confesión. Media hora, 40 minutos. Perdón, no escucho muy bien. ¿Me dijeron algo? Hola. Adelante, hermano Oscar, siga nomás, adelante. Bueno. Entonces, sí. Siendo humilde, uno tiene que, de alguna manera, en la confesión, tratar de descargarse, decir todo, lo más profundo que yo tengo dentro de mi alma. ¿Para qué? Para que eso agrade a Dios y para que Dios luego me perdone mis pecados. Solamente teniendo esa humildad que Dios quiere de mí, va a hacer que yo pueda hacer así, de esa forma, esa confesión. El siguiente, por favor, hermano. Acá habla Jesús sobre la forma como uno tiene que confesarse. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque en realidad aquí nos muestra realmente lo que quiere el Señor de nosotros en la confesión. Dice así, diario 1602. Hoy el Señor me dijo, cuando te acercas a la confesión, a esta fuente de mi misericordia, siempre fluye sobre tu alma la sangre y el agua que brotó de mi corazón y ennoblece tu alma. Cada vez que vas a confesarte, sumérgete toda en mi misericordia con gran confianza para que pueda derramar sobre tu alma la generosidad de mi gracia. Cuando te acercas a la confesión, debes saber que yo mismo te espero en el confesionario. Solo que estoy oculto en el sacerdote. Pero yo mismo actúo en tu alma. Aquí, la miseria del alma se encuentra con Dios de la misericordia, con el Dios de la misericordia. Di a las almas que de esta fuente de la misericordia, las almas sacan gracias exclusivamente con el recipiente de la confianza. Aquí el Señor nos explica cómo nosotros tenemos que estar dispuestos en la confesión. Es bien claro él, y aquí es donde tenemos que abrir nuestro corazón al sacerdote, sea quien fuere el sacerdote con quien nos estamos confesando. El siguiente, hermano. Muy bien. Otra característica del tema de la humildad. La humildad no es un signo de debilidad. Alguna vez se dice, bueno, yo soy humilde y la gente viene y me acopia todo y cuando viene me acusa por algo, yo tengo que quedarme callado y bueno. Y ahí uno se cree que es demasiado débil y que no tiene que resucitar y que nada de eso. ¿No? Pero vamos a ver qué dice aquí qué dice la Escritura y qué dice Santa Faustina sobre este tema. Dice así: ser mansos y humildes, ser mansos, tiene que decir ahí, ser mansos y humildes no es signo de debilidad. Las Escrituras nos dicen, porque el que se engrandece
será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Mateo 23:12. La soberbia, hermanos, es el vicio opuesto a la humildad. Y esa es la verdadera debilidad. Y no es la humildad que es un signo de debilidad, sino que es la soberbia el signo de la debilidad. Jesús le dice a Santa Faustina en el diario 1602, los torrentes de mi gracia inundan las almas humildes. Los soberbios permanecen siempre en pobreza y miseria, porque mi gracia se aleja de ellos, dirigiéndose hacia los más humildes. Diario número 1602. Entonces aquí claramente, hermanos, vemos que en realidad el ser humildes no implica ser débiles. Al contrario, ser humilde implica fortaleza. Fortaleza significa eso. El siguiente, hermano, por favor. Prácticas de la humildad. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nuestra humildad vaya fortaleciéndose? A esto se refiere el tema de las prácticas de la humildad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que esta humildad se vaya fortaleciendo en mí, en mi alma, en mi forma de ser con los demás? Y vamos a ver qué nos dice aquí el diario y también en las Sagradas Escrituras, para que podamos aprender realmente qué es lo que yo tengo que hacer para practicar esa humildad, para fortalecer esa humildad. Dice así: ¿en cuántas ocasiones tenemos la oportunidad de practicar la humildad? El padre Supoco, director espiritual de Santa Faustina, decía: sin humildad no podemos agradar a Dios. Ejercítate en el tercer grado de la humildad, es decir, no solamente no recurras a explicaciones y justificaciones cuando te reprochen algo, sino que alégrate de la humillación. Ahí tenemos un consejo, ¿eh? Tenemos que ejercitarnos en el tercer grado de la humildad, que es no recurrir a explicaciones y justificaciones cuando nos reprochan algo, sino que tenemos que quedarnos callados y alegrarnos de esa humillación. Eso nos dice el padre Miguel Sopoco, porque sin humildad no podemos agradar a Dios. A los ojos de Dios, hermanos, un alma más simple y humilde es la que más le complace a Dios, es la que más le complace a Él. Y para que un alma salga de su egoísmo y haga cosas por amor a Él, a Dios, hemos de reconocer que amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro cuerpo es lo más importante. Eso es lo que nos va a dar fuerzas para hacer esas cosas que en realidad a mí de repente no me viene así de la nada. El siguiente, hermano, por favor. ¿Cómo podemos reemplazar el orgullo con la humildad? Una forma es esforzándose para servir a los demás, aprovechando de las pequeñas ocasiones que diariamente se nos presentan para ayudar a los otros. Esa es una manera de poder practicar esa humildad. Y es una manera también de esforzarnos para que podamos vencer ese orgullo y ser más humildes. Otra forma, haciendo un esfuerzo por la belleza y presencia de Dios en las personas, luchando contra la idea que mereces más beneficios que otros en todo sentido. O sea que ver en la otra persona a Dios. Ese es otro dato que nos están dando aquí para que podamos practicar esa humildad.
todos deben someterse unos a otros con humildad. ¿Por qué? Dice primera de Pedro 5:5. Dios se opone a los orgullosos, pero ayuda con su bondad a los humildes. Uno tiene que vencer ese orgullo, hermanos. Algunas veces tenemos ese orgullo, queremos ser orgullosos, pero por Dios, por Él, tenemos que hacer ese cambio en nuestra persona. Santa Faustina decía, diario número 253, no juzgar nunca a nadie. Para los demás, tener enojo indulgente. Y para mí, severo. Relacionar todo a Dios y en mis propios ojos sentirme lo que soy, es decir, la más grande miseria y la nulidad. En los sufrimientos, estar paciente y tranquilo, sabiendo que con el tiempo todo pasará. Este es el consejo que nos da Santa Faustina. En primer lugar, lo dice, no juzgar a nadie. ¿Cuántas veces nosotros queremos juzgar por nuestra propia cuenta de las demás personas? Ese es un vicio que nosotros a veces traemos. Acá Santa Faustina nos dice, evitemos eso. Relacionar todo a Dios y sentirme, o sea, relacionar todo con Dios, todo lo que yo voy a hacer por Dios, por Dios, por Dios. Y verme a mí como la peor miseria, la más grande miseria que pueda existir. Yo. Y también en los sufrimientos, dice también Santa Faustina, nos da el dato de que tenemos que estar pacientes, tranquilos, sabiendo que estando con Dios, eso pasará, ese sufrimiento pasará. El siguiente, hermano, por favor. Bueno, dice así, seguimos todavía con estas las prácticas, ¿eh? Estamos viendo varios datos que tenemos nosotros que podemos para llevar a la práctica nuestra humildad y hacer crecer esa humildad. Las escrituras dicen, no juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes, pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzguen a otros. Y con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en la viga que tú tienes en el tuyo? Mateo 7, del 1 al 3. Acá nos está diciendo el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Que no debemos de juzgar. Ese es un vicio que muchos de nosotros tenemos, el querer juzgar a los demás. Y tenemos que ver por qué, y ahí vemos por qué. Él mismo nos dice, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que no debemos de juzgar a los demás para que los demás no nos juzguen a nosotros. Y Dios nos juzgará de la misma forma que nosotros juzgamos a los demás. Bien claro nos dice él. Y nos da un ejemplo. ¿Por qué nosotros miramos la astilla que tiene tu hermano en el ojo si yo no miro la viga, ¿verdad? Ese grande pecado que yo tengo en mí? Yo estoy jugando a otra persona y no estoy viendo lo que yo, mi pecado. Entonces, ¿por qué yo voy a jugar a otro? ¿Por qué voy a jugar a otro? Entonces, el tema de no jugar es muy importante en la práctica de la humildad. San Pablo también nos dice lo siguiente. San Pablo escribió, hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios, según los criterios humanos. Y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos. Y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada
y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Así que nadie podrá presumir delante de Dios, pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús, y que ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. De esta manera, como dice la Escritura, si alguno de ustedes quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor. Acá San Pablo nos está diciendo que en realidad no tenemos nosotros que van a gloriarnos si nos creemos sabios o si nos creemos que somos importantes. Al contrario, tenemos que mirar esa nuestra miseria y presentar esa miseria a Dios para que Él lo maneje a través de su gracia. Eso es lo importante. Eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol San Pablo. El siguiente, hermano, creo que es. Bueno, la persona humilde, hermanos, está en el mundo, pero no forma parte de este, pues se desprende de las cosas del mundo y reconoce que la perla más valiosa es el reino de Dios. Nuestro Señor le habló de esto a Santa Faustina y le dijo en el diario número 532: hoy penetra en el espíritu mi pobreza y organiza todo de tal modo que los más pobres no tengan nada que envidiarte. No en los grandes palacios ni en las espléndidas instalaciones, sino en el corazón puro y humilde me complazco, dice Jesús. Imagínense, Él nos está diciendo de que en realidad Él está en la pobreza, en el espíritu pobre. No está en la riqueza, en los palacios, en las espléndidas instalaciones, sino está en el corazón puro y humilde. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar de ejemplo, hermanos, nosotros, para las prácticas de nuestra humildad. También dice el apóstol Santiago: Dios enfrenta a los soberbios, pero concede su favor a los humildes. Por todos lados nos está diciendo, nos grita Dios. Él está con los humildes, Él está con los más pobres. Él no está ahí para apoyar a los soberbios, a los ricos, ¿verdad? Está más bien para los más humildes, a los pobres de corazón. Concluyendo, hermanos, Dios nos invita a hacer todas las cosas con un corazón humilde y arrepentido. San Juan Bautista dice: es necesario que Él crezca y yo disminuya. Juan 3:30. Estemos conscientes de nuestras fallas y defectos, hermanos. Hagamos que nuestra oración sea la oración del soldado romano y recemos con sencillez: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero basta que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Mateo 8:8. Y bueno, hermanos, esto es lo que yo quería presentarles. Les agradezco su atención. Disculpen si no era la forma que yo tenía que presentar esto, pero como le dije yo a Silvina, le dije al padre Diego y le dije a Alejandro también, ¿verdad? Bueno, es la primera vez que yo hago esto. Voy a tratar de que ahora más, tratar de ver cómo presentan los demás y tratar de adecuarme a lo que en realidad ustedes suelen hacer, ¿verdad? Y bueno, para terminar, ahí preparé 2 preguntas. Eso fue lo que me dijeron. Y ahí ustedes tienen en la pantalla las preguntas referentes al tema de la humildad. ¿Cuáles son las prácticas que puedes aplicar para ser más humilde? Hablar de las más importantes. Y 2, ¿cómo diferenciar una verdadera humildad de una falsa humildad? Muchas gracias, hermanos, por la atención. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Muy bonito el compartir.